Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Cría y Crea, el podcast especial para madres autónomas donde hablamos de crianza y emprendimiento. El día de hoy es un episodio muy especial porque, como puedes ver, tengo unas invitadasas de honor, mis amigas Circe y Laura. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. El día de hoy están invitadas con nosotras ya que vamos a hablar de un nuevo tema, pero el día de hoy vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a hacer esta plática entre amigas, porque entre amigas es donde nos abrimos, hablamos de la realidad, nuestras cosas, sin prejuicios, y es la idea, que en el momento que nos estés escuchando, ya sea en la oficina, en tu casa o lo que estés haciendo, te sientas acompañada entre amigas. Así que, comenzamos. Como saben, los podcasts los iniciamos con un dato real, así que el dato de esta semana es el siguiente. ¿Sabían ustedes que el INEGI en el 2024 reportó que el 30% de las mujeres son solteras? Es un dato muy curioso que definitivamente tiene muchas variantes y muchos contextos que analizar, pero especialmente el día de hoy que las tengo aquí presentes, quise iniciar con un dato verídico importante y siento que es algo de los motivos principales que muchas veces se llega a tener, y es la centralización de los hombres. Bueno, yo escuché centralización de los hombres, en verdad se me iluminó el cerebro, dije, es verdad. O sea, desde niña, por ejemplo, cuando ves las películas de las princesas que salvaba el príncipe, por ejemplo, yo lo veía con mis papás, mi papá siempre muy caballeroso con mi mamá, cuidándola. Yo crecí con la idea de que, pues a mí me van a cuidar, o sea, a mí me van a tratar bien, me van a tener bien. Pero cuando creces y ves que la realidad es diferente, sí te topas con pared, ¿no? ¿Ustedes cómo sintieron ese momento? ¿O cuándo fue esa primera vez que se dieron cuenta que centralizaban a los hombres? Yo creo que, o sea, creo que para mí fue un proceso porque no es como que de la noche a la mañana me haya iluminado y haya dicho, no, ya, o sea, ya lo sé, sino creo que más bien fue a raíz de experiencias que me fueron pasando que como que algo no me cachaba, no me cuadraba. Y entonces, justo como que yo siento, o sea, personalmente, o sea, creo que en mi proceso de vida y después de terapia me di cuenta que yo lo que hacía era como que la eterna búsqueda de la persona indicada. Yo me la pasé, no sé, como todos los 30 y los 20 en o sea, como que en mi cabeza estaba esa idea de yo necesito estar con alguien porque si no, como que algo me falta. Entonces, no sé ustedes, pero para mí era como una búsqueda incesante. O sea, creo que hasta el hecho como de estar con mis amigas, como que toda la plática giraba en torno a eso. Si saliste con alguien, si alguien te gusta, si esa persona eh, es la indicada, si no es la indicada. Pero creo que fue un proceso muy largo, la verdad. No fue como que de la noche a la mañana. Es que yo creo que también tiene mucho que ver el cómo somos educadas socialmente, Sí, totalmente. porque también hay como que pareciera que debemos de seguir un protocolo de, naces, creces, tienes que estudiar y luego Sí. terminando de estudiar ya te tienes que conseguir a alguien y luego pues ya te casas o te vas a vivir Mm. juntos y así. Entonces eso yo siento que por ejemplo a mí me pesó mucho porque hizo como que me metiera en relaciones muy largas sin de verdad cuestionarme si realmente yo quería eso. Sí, O sea, es una idea que se me implantó y yo tomé decisiones con base en eso, pero nunca me lo cuestioné. Entonces, totalmente. siento que hasta este año es la primera vez que estoy como que soltera, consciente de lo que quiero para mí, sin basar mis decisiones en estar con alguien, Sí, desde luego. pues en un hombre en general. Porque una cosa es que no estés en una relación, pero luego también pasa de que hay un hombre ahí en tu vida con el que estás saliendo, o no necesariamente que sea tu novio, pero pasas, ¿no? Sí, y como dices, o sea, por ejemplo, aguantar a veces violencia, ¿no? O sea, por no dejar a esa persona, que no te das cuenta, o sea, como son ya tantos años que llevas con esa persona, no sabes en qué momento estás siendo víctima de violencia. Desde que no te permite, por ejemplo, la salida con los amigos o no sé, toma económico, te da cosita ganar más, ese tipo de cosas que no te das cuenta, lo haces de forma automática, porque es como de, es que es mi pareja, ¿no? Ya llevo tanto tiempo con esta persona. Y te envuelves y no te das cuenta que ya no hay como, o sea, personalmente ya no está ese estoy porque amo, porque quiero, sino porque estoy porque tengo que estar, no hay más. Entonces siento que eso también es algo muy crítico. Siento que a la mayoría nos ha pasado y está ya así.
si cuando estás en el hoyo, cuando estás en ese momento, o sea, ves la luz es muy complicado. Es muy complicado. Pues sí, pero creo que también, o sea, creo que no solamente cuando estás en pareja, sino también cuando no estás con pareja, como que es bueno, a mí me pasaba que era prácticamente era a lo que me dedicaba la mayor parte del tiempo, como, pues eso, o sea, con quién voy a salir, a quién le gusto, eh, este, qué tantos pretendientes tengo. Y alguna vez hablándolo en terapia me daba un término que decía algo como, es que estuviste secuestrada en la idea del amor romántico. Y yo así de, pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, actualmente como más consciente y más adulta, pues bueno, agradezco muchísimo como haber tenido la oportunidad de ir a terapia y además de tomar terapia con perspectiva de género, porque eso me cambió muchísimo, muchas ideas que tenía ahí como súper arraigadas de lo que, como el lugar que yo, mi lugar en el mundo. Eso fue lo que me ayudó muchísimo, como darme cuenta cuál era mi lugar en el mundo y que es genuinamente como mi camino, ¿no? Y mis gustos y todo, pero en relación a mí, no tanto a gustarle al otro o, sí, es eso, prácticamente eso. Sí, claro. Oye, pero a mí me queda una duda, ¿cómo es la terapia de perspectiva de género? Eh, es que, bueno, yo, inicialmente la terapia la tomé como por otros asuntos, pero honestamente no, pues como que yo no sentía que estaba mal en ese sentido. Y la primera de las primeras terapias que tomé me gustó mucho, hasta que llegó un punto donde el terapeuta, cuestionando como algunos, pues, comportamientos de las otras personas, me dijo algo como, pues es que así somos los hombres. Y eso no, es un bedroom. O sea, yo dije, no, creo que este es el lugar. Y entonces después investigando, pues me di cuenta que también había terapeutas con perspectiva de género. Es decir, eh, esta terapeuta me decía, es que el género lo atraviesa todo. O sea, no puedes andar por la vida sin saber cómo eso nos afecta de manera directa. Y justo esa terapeuta, que además es muy buena, pues me fue como abriendo pues como la perspectiva de cómo estaba funcionando yo como justo en función a esta idea del amor romántico, ¿no? Que algunas veces te dicen, es que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo puede. Y también algo que yo creo que todas nos compramos es, como que justo, si el amor todo lo puede, esta persona va a cambiar porque me ama. Y yo creo que los cambios tienen que ver, como que es algo muy personal. Si uno no se da cuenta que está haciendo algo mal o que le afecta directamente a uno o a los demás, creo que es imposible que las personas cambien. Sí. Sí, claro. Pero también siento que está muy cañón salir de ese círculo vicioso. O sea, sí debe haber mucha conciencia para salir de ahí y también siento que influye mucho el entorno en donde te envuelvas. Totalmente. Porque la verdad, si no tienes apoyo, por ejemplo, que alguna amiga piense diferente a ti, no hay ese choque. Entonces tú te puedes quedar ahí encerrada 1000 años más y nunca te diste cuenta si fue bueno para ti o no, si realmente pues era lo que tú querías o era una idea implantada. Sí, claro. Y yo creo que eso está cañón. A mí me pasó que hubo un momento en mi vida en donde me sentía como fuera de, como la rara de mi entorno por pensar diferente. Y mucho tiempo sentí que yo estaba mal por pensar lo que pensaba. O sea, era como, ¿por qué estoy cuestionando las reglas de las mujeres? O sea, ¿por qué estoy cuestionando que así tiene que ser? Y pues muchas veces también la crianza de los papás de antes era como de, pues es que así tiene que ser. No te daban una justificación real, o sea, Claro. con bases en algo. Y a pesar de que fui rebelde, o sea, yo me rebelaba ante esas educación así de, no, yo no voy a hacer esto, se me quedó muy implantado ese chip y no me di cuenta hasta mi vida adulta. Inconscientemente empecé a hacer cosas que me enseñaron para que mis relaciones pudieran funcionar.
Y entonces me daba cuenta que si yo no era ese prototipo de mujer, no funcionaba. O sea, la relación neta no funcionaba, porque si yo me enfocaba en mí misma, ya valía. Sí, claro. O sea, tenía que estar toda mi energía enfocada en esa persona, toda mi atención enfocada en esa persona. Yo siempre ceder ante las decisiones de esa persona, porque si no, pues, o sea, no había más. Sí, sí, es cierto. Y como dice Circe, es muy complejo salir cuando no tienes como alguien más que lo haya hecho, ¿no? O no hay una luz, no hay una guía. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, yo tenía como muy metido que me quería casar, ya sabes, de que terminas la carrera, viajas de casa, los hijos, todo, ¿no? Y estaba así como check, 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 check. Pero me di cuenta que en todo ese proceso yo no era feliz. O sea, estaba bonito todo, pero yo personalmente, yo no me sentía feliz y yo sentía que mi llamado o lo que a mí me gusta hacer no empataba ahí. Entonces, fue algo muy complejo porque, o sea, de afuera podían decir, tú tienes todo, o sea, ¿qué te quejas? Tú tienes todo, se puede solucionar, no manches, ¿no? Pero internamente, o sea, desde poner el negocio, este tipo de cosas que me gusta ayudar a las personas, siento que no lo podía hacer ahí. O sea, ahí me quedaba como ama de casa y ahí te quedas, ¿no? Entonces, salir, ver el camino, fue muy difícil. Yo me ayudé mucho al inicio de podcast. Por eso realicé el podcast. Por eso comencé con Crea y Crea, porque empecé a escuchar cosas de otras personas, otros puntos de vista, otras vidas, otros mundos que me pudieran ayudar. Después me acuerdo, en ese tiempo fue como época de pandemia, estaba la línea gratuita de psicólogo gratuito de aquí de México. Me la pasaban las líneas gratuitas. Oye, pienso esto, yo sí, oye, noche. Ya me conocí al psicólogo, ya éramos cuatachos, ¿sabes? Así, ¿se todo bien? Sí, todo bien. Y ya, o sea, entonces fue como poco a poco. Primero, mi primer acercamiento fue como esta parte de, con con audios, con podcast, después ya como con psicólogos gratuitos, y ya después cuando yo me sentí lista para hablar, hablé con mi red de apoyo. Yo tenía como todo así enredado y yo ni sabía si iba a hablar con alguien, o sea, me iba a contradecir, no sabía lo que estaba diciendo, ¿sabes? Como que no. Entonces, hasta que yo me sentí lista, ya hablé. Ya fue de esto no me gusta, esto no está bien, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, necesito de tu ayuda porque ahorita estoy en el hoyo. Y así fue como fui saliendo, y en todo ese proceso me di cuenta precisamente esa parte que la sociedad inconscientemente te hace como a fuerzas priorizar a los hombres, ¿sabes? Como en mi caso, pues era casarme, tener mi casa, mi familia, todo, o sea, mi marido, todo bonito, ¿sabes? Pero yo quedaba a un lado. Entonces, hasta después, ya que empecé a ver y empecé a ir a terapia, ya posterior que empecé a subir, y empecé a ir a terapia, y empecé a hablar, empecé a escuchar más del feminismo, ya después conocí a Lau, que igual hizo como eco, y ya dije, lo sabía. Sabía que no estaba loca. Sabía que no estaba loca. Sí, como que ya, y por eso tenerlas, o sea, después llegó Circe, entonces tenerlas ha sido como un apoyo y yo lo que yo les recomiendo a todos, o sea, está uno en su proceso, pero en cuanto tengan oportunidad, su red de apoyo para que vayan poco a poco subiendo. Sí, bueno, yo tengo algo que agregar. Creo que como llegar a esta parte del conocimiento para mí fue un proceso muy largo y yo recuerdo como, no sé, como a los veintitantos, casi 30, que justo como que cambia un poco mi entorno y para mí fue muy nutritivo, hablando como que empecé a tener amigas que hablaban con perspectiva de género. Y en ese tiempo, para mí, la verdad es que todo lo que decían me rompió el esquema muy cañón. O sea, yo creo que con las herramientas que tenía en ese momento, yo no daba crédito a las cosas que me decían porque hasta cierto punto a mí me parecían como ofensivas a todas las creencias que yo había tenido en ese momento. Pero como les digo, no fue un proceso como cortito, sino la Laura de los 30 en ese momento se escandalizaba y no podía, sí, como que no daba crédito a todas las cosas que estaban ante mí y que yo decía: "¿Esto cómo lo proceso?". Agradezco, o sea, esta apertura que tuvieron todas las amigas que han estado a mi alrededor para, de alguna manera, también guiarme y pues, en este momento de mi vida sentirme justo más consciente de quién soy y de lo que quiero, y y un poco sí, salirme de ese esquema de que es tan necesario estar con alguien, aunque también otra cosa, no me parece que sea malo, pero creo que es desde otro lugar, ¿no? Ajá. No desde la necesidad,
y sí desde el acompañamiento. De hecho, esta terapeuta me decía, es que las mujeres, o sea, el amor adulto, pues necesita justo que tengas a una persona que te acompañe. No es una persona que te va a resolver la vida, no es una persona que te va a rescatar, no es una persona que te va a dar todo el amor que no tuviste, sino es una persona que te va a acompañar en tu proceso de vida. Y creo que viéndolo desde esa perspectiva, a mí me parece mucho más sano y justo a la otra persona no darle toda la carga. Que claro, es difícil, o sea, no es como que todo el tiempo lo tengo en la cabeza, pero también creo que estar en pareja es un ejercicio como de autoevaluación y de verse si la manera en la que uno ama no hace daño al otro, si la manera en la que uno se cuida es la manera en la que adecuada para uno, ¿no? Y pues ya, creo que es toda mi aportación. Ahorita que hablabas como del acompañamiento, siento que para mí fue muy difícil porque en realidad yo no tuve amigas como que me enseñaran ese tipo de cosas. O sea, realmente todo lo que aprendí lo aprendí sola y la neta por redes sociales. O sea, porque mediante las redes sociales yo veía a otras mujeres que daban su opinión, que pensaban diferente, pero realmente en mi entorno nadie. O sea, ni mis amigas más cercanas, ni mi mamá. O sea, esa es la fecha en la que yo no comparto pensamiento con las mujeres más cercanas a mí. Y eso me cuesta muchísimo trabajo porque a la hora de la convivencia, por ejemplo, con ellas o con la familia, híjole, es bien difícil poner el límite en donde lo que yo pienso y lo que ellos piensan, Ujú. porque pues puede haber como muchas diferencias al respecto. Sí, claro. Y sobre todo porque pues ya cuando va pasando la edad, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, pues ya no se dan cuenta de las cosas o sí se están dando cuenta, pero pues como que a estas alturas ya no pueden hacer mucho, Ujú. vaya, por las cosas. Entonces, de repente como que me toca a mí ser la que les explico las cosas, pero aún así sí se me quedan viendo así como el bichito raro de la familia o de las amistades o me tachan de exagerada cuando les comento algo que no está bien desde mi perspectiva, pero se sigue permitiendo, porque sí se permiten muchísimas cosas, yo siento, a los hombres, que cuando una mujer está en la misma posición, se toma de manera agresiva, se toma de manera exagerada, nos llaman locas, Ujú. y es como se sigue promoviendo esto de tú calladita, tú no puedes dar tu opinión, lo que diga el hombre y él tiene la razón y tú no. Sí, claro. Entonces está cañón, siento que soy la primera mujer en mi familia que está como que rompiendo todos esos esquemas, porque todas en algún momento basaron su vida en los hombres, o sea, hasta la fecha siguen basando Sí. su vida en los hombres. Y yo hasta este año como que rompí con eso, o sea, todavía es un proceso en el que estoy, pero yo ya estoy muchísimo más consciente de las cosas que quiero, o sea, y está cañón como hasta este año, que ya tengo 30 años, me di cuenta que todas las decisiones que tomé no es que no fueran mías del todo, pero un poco sí influenciadas por mi entorno. O Sí, sea, realmente, totalmente. como que yo seguí la corriente y es que esto tiene que ser así. Ajá. Pero como tú platicabas hace ratito, o sea, yo tenía la espinita de que es que no estoy a gusto con esto, o sea, esto no es suficiente para mí, pero yo pensé que la que estaba mal era yo. Y Exacto. está cañón como ahorita, o sea, yo siento una paz y una tranquilidad enorme porque estoy tomando las decisiones por mí y no basada en otra persona. Sí, exacto. O sea, un tema que comentó Lau, ¿no? El amor adulto y en verdad el ser adultos, el hacerse cargo de nuestras propias vidas, siento que es algo que no pasa desapercibido hasta cierto punto, ¿no? Pero el desde ser económicamente independiente, Sí, totalmente. sentirse tranquila con los hobbies que tengas o hacer lo que más te apasione, por ejemplo, sentarse con las amigas, reunirse con las amigas, o sea, ese tipo de cosas siento que es como el elefante rosa, ¿no? El que dicen, está ahí, pero nadie lo nombra, nadie lo dice, ¿no? Entonces, es importante eso, conocer nosotros como adultos cómo nos tenemos que llevar y las relaciones adultas también, eso es importante. O sea, al momento que estás con alguien, no es que la persona te pague todo, te mantengas, te cuide, o sea, ambas personas son adultas, tienen la capacidad cognitiva, espero a excepción de que no tengan esa capacidad cognitiva y sí dependas de alguien, pero mientras tanto, si no es el caso, considero que el entender esta parte, tener un amor adulto, o sea, esto es algo muy importante, comprenderlo, que en verdad eres ya un adulto y tienes que hacerte cargo de ti misma, de todas tus
todos sus pensamientos y todo. Y bueno, este tema da para mucho y muchas horas. O sea, claro, podremos aquí pasarnos Seguir, todo el día. exacto, aquí nos seguimos todo el día platicando. Pero como conclusión, para las mujeres que nos están escuchando, que tal vez se sintieron identificadas o se encuentran, por ejemplo, en este momento, como comentan, no tengo a nadie que me escuche o estoy empezando a tomar terapia, pero el terapeuta dice que yo estoy mal, que vaya, que así son las cosas, o por ejemplo en mi caso que aún no estoy lista para hablar. ¿Qué recomiendan hacer en ese momento? ¿Tú cómo saliste de ese proceso? Yo creo que lo primero es siempre cuestionarte, ¿realmente esto me está haciendo feliz? ¿Me va a hacer bien? ¿Estoy obteniendo algo de esto? O sea, ¿el beneficio es realmente para mí o es siempre para otra persona? Y yo creo que de ahí parte todo, porque si hay una espinita que a ti te queda de que, híjole, es que yo no estoy convencida de esto, es ahí el punto en el que empiezas a buscar ayuda o empiezas a acercarte a una amiga o simplemente en una plática, o sea, sacas el tema y dices, oye, es que, ¿sabes qué? Esto no me está latiendo, ¿cómo lo vives tú? Y de una plática entre amigas puede salir que a lo mejor la otra persona piensa una cosa diferente y entonces ya te llevas otra perspectiva, o sea, ya no estás nada más con esa idea que tienes implantada por ser lo único que conoces, ¿me explico? Y en general, pues sí que pues que salgas un poquito más al mundo, o sea, date la oportunidad de buscar otras amistades, de relacionarte con otras personas, porque eso te va a dar otra perspectiva definitivamente. Sí, completamente. Eso que dices es muy real. Encontrar amigos de otro lugar, no sea que sean siempre los mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si vas al gimnasio, si vas a la escuela, hablar de alguien diferente, porque por lo regular tus amigos son muy parecidos a ti. Entonces, sí, pasa como de que, sí, la verdad. tienes que salir de ahí. Yo, a manera de cierre, quiero primero decir que este tema es justo como para hablar del acompañamiento o el amor adulto, no como para satanizar los planes o los temas que tienen otras mujeres, porque a mí me parece súper válido que alguien se quiera casar, quiera tener hijos, o sea, está súper chido, pero siempre y cuando sea como desde tu idea, desde algo que tú quieres y no sea por presión social o por sentir que esa persona o esa situación va a resolverte tu vida, que es probable que algunas veces venimos cargando como otros temas personales, afectivos, y que a veces queremos cubrirlos como metiéndonos en otras situaciones, ¿no? Y yo creo que, como decía Circe, es importante cuando algo no te está, como que hay una espinita que dice que no, sí hay que hacernos mucho caso a lo que sentimos, a lo que queremos. Y yo creo que es súper importante rodearnos de gente que nos escuche, que nos, que puedes, o sea, que pueda validar lo que sentimos, porque creo que en cuanto vas con una amiga o con un grupo, no sé, familiares, y tú les dices algo que te hace sufrir o que no te tiene a gusto y minimizan lo que sientes, creo que ahí no es. Entonces creo que es importante poder encontrar amistades donde pueda haber eco y donde puedas sentirte apoyada, donde puedas sentirte escuchada. Y pues a mí, desde mi experiencia, el hecho de tener amigas me nutre muchísimo, me hace sentir muy contenta, me ayuda a hacer planes, me ayuda a sentirme súper creativa, súper útil, y de verdad recomiendo muchísimo tener grupos de amigas porque es de las mejores cosas que se puede pasar. Confirmamos. Confirmamos. De igual manera, yo para cerrar, pues me quedo con lo que cada uno dijo, si no encuentras como eco, empezar con redes sociales, o sea, yo, como les comento, yo la verdad salí con podcast y después con psicólogo gratuito, y ya después ya hablé, ya tomé o sea, ya hablé, por ejemplo, con mi mamá, con mis primas, con mis amigas, las más cercanas, ya después de que yo ya me sentía lista para platicar. Eso también es importante, hasta que uno se sienta lista de hablar, porque tal vez en el momento en el que estás haciendo ese cambio, todos igual te preocupan, son personas que te quieren, que quieren saber qué está pasando contigo, igual es como en su preocupación, acercarte, saber qué está pasando, pero si tú no estás lista, o sea, va a ser un poco caótico, como comenta Circe. Entonces yo les recomiendo hasta que se sienten listas. Yo siempre recomiendo como un especialista, pero posterior su red de apoyo, familiares, amigos, personas cercanas, igual mujeres cercanas para que puedan entender un poco más. Y bueno, chicas, hemos llegado al final de este episodio. Estoy muy contenta y muy agradecida de tenerlas el día de hoy en este podcast, esperando que allá en casita donde nos estés escuchando, en la oficina o en la escuela, te resuene
y alguna de estas palabras te hayan ayudado en este momento que estás pasando, o si sabes que alguna de tus amigas lo está pasando, pásalo. Esto es la plática entre amigas. Recuerden que es importante tener esta red de apoyo y sobre todo más si es de mujeres en esta parte. Y recuerden seguirnos en las redes sociales como @criecrea, crea con i latina, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.